Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los músculos del muslo. Como introducción, estoy haciendo una parte aquí de unos dibujos en la cara anterior. Estoy manejando lo que se va a observar aquí la tibia, el fémur y el hueso coxal en una parte donde va a ser insertada con lo que es el fémur, ¿sí? Aquí en la cabeza. Hoy vamos a hablar de los músculos del muslo. El muslo, uno de sus músculos, está el cuádriceps. El cuádriceps se va a abarcar por 4 músculos. Sería primero el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Estos componen lo que es el cuádriceps del muslo. Vamos a empezar a nombrar a cada uno. El recto femoral tiene su origen en la espina ilíaca anteroinferior y va a tener su inserción en el borde proximal de la rótula, como lo ven en esta zona. La acción o su función de este músculo va a ser flexión en cadera y en rodilla. El nervio tiene un nervio, el que es el femoral, L2, L4. Después nos vamos a ir con el siguiente músculo, que es el vasto lateral, ¿sí?, del cuádriceps. Este tiene su origen en el contorno distal del trocánter mayor y se va a insertar en el borde proximal de la rótula. Su acción o su función va a ser extensión de rodilla. El nervio que lo inerva sería el L2, L4 del nervio femoral. Tenemos este otro que es el vasto intermedio, que sería el que está aquí en medio. Este vasto intermedio, su origen va a ser en las 2/3 partes superiores y anteriores a la cara lateral del fémur y se va a insertar en el borde proximal de la rótula. La acción o su función va a ser extensor de la rodilla. El nervio femoral es el que lo va a inervar y es el L2 y el L4. Aquí también tenemos otro que es el vasto medial. El vasto medial, como se ve aquí, es por medio. Su origen va a ser en el labio medial de la línea áspera del fémur y se va a insertar en el borde proximal de la rótula. Este va a tener su acción de extensor de rodilla. El nervio va a ser el nervio femoral, L2, L4. Dentro de estos músculos que fueron el cuádriceps, también vamos a encontrar otro que es la articulación de rodilla. Es muy pequeño, pero esta articulación tiene su origen en la cara anterior de la parte distal del fémur y se va a insertar en el borde proximal de la rótula. Su acción o su función va a ser extensor de rodilla. Y el nervio que lo inerva va a ser el femoral, L3, L4. Estos músculos que estamos viendo aquí, en esta zona, que es el cuádriceps, son músculos extensores. Los extensores son los que nos van a hacer, como su nombre lo dice, extender la pierna. Después vamos a tener otro grupo de músculos que son los flexores. En vamos a encontrar dos músculos, como es la fascia lata, en la cual va a tener su origen en la espina ilíaca enterosuperior por lateral y se va a insertar en la tibia a través del tracto iliotibial bajo el cóndilo lateral. La acción o la función de este músculo va a ser, en cadera va a ser flexión y rotación y en la rodilla va a ser extensión. El nervio femoral que lo va a inervar va a ser el L2 y el L3. Otro de los músculos que tenemos como flexores está el músculo santorio. El santorio tiene un origen en la espina ilíaca anterosuperior y se va a insertar en la cara medial de la tuberosidad tibial. Tiene una acción o su función va a ser en cadera, flexión y rotación lateral, y en rodilla va a ser flexión de la rodilla. Su nervio va a ser el glúteo superior, L4, S1. Este otro grupo que vimos fue de los flexores. Los flexores lo que nos van a hacer en los muslos va a ser flexionar los muslos sobre la pelvis, ¿sí?, sobre esta zona. Este fue el siguiente grupo de flexores.
El otro grupo que tenemos es el de aductores. Los aductores son, más que nada, accionan la pierna hacia la línea medial, o sea, nos van a dar la acción. Esos son los aductores. Esos aductores, dentro de ellos vamos a encontrar uno que es el bíceps femoral cabeza larga y el bíceps femoral cabeza corta. También vamos a encontrar el semitendinoso y el semimembranoso. Vamos a empezar a definir a cada uno. El bíceps femoral lo vamos a encontrar o va a originarse en la línea áspera del fémur, ¿sí? Ese sería el bíceps femoral cabeza corta, perdón. Y vamos a ver en la inserción, se va a insertar en la cara lateral de la cabeza del peroné. Su acción de este nervio va a ser en la cadera de la extensión y aducción, rotación lateral, y en la rodilla va a ser flexión y rotación lateral también. Su nervio va a ser el peroné, L5, S1, S2. Y nos vamos ahora con el bíceps femoral pero cabeza larga. Este sí va a tener un origen en la cara lateral de la tuberosidad isquiática que estamos viendo acá. Y se va a insertar en la cara lateral de la cabeza del peroné. La función de este va a ser en cadera, extensión y aducción. Y en rodilla va a ser lo que es la rotación lateral. El nervio que lo nerva va a ser el tibial, S1, S3. Nos vamos con el siguiente, que es el semitendinoso. El semitendinoso, su origen va a ser en la tuberosidad isquiática. Se va a insertar en la cara medial de la tuberosidad tibial. Su acción o su función va a ser cadera. En la cadera va a ser extensión, aducción, rotación medial. Y en rodilla va a ser flexión y rotación medial. Sus nervios van a ser tibial, L5, S2. El semimembranoso, como ven aquí, su origen va a ser en la tuberosidad isquiática y se va a insertar en la cara posterior medial del cóndilo tibial. Su acción o su función será en la cadera extensión y aducción y rotación medial y en la rodilla flexión y rotación. Su nervio va a ser enervado por el nervio tibial L5, S2. Y uno de los últimos van a ser los ventrales. Los ventrales son más internos, ¿no? En el muslo. Estos ventrales vamos a tener al pectíneo, al aductor largo, aductor corto, al aductor mayor y al gracilis. Vamos a empezar con el pectíneo. El pectíneo va a tener su origen en la línea pectínea superior a la rama del pubis, en la cara inferior del tubérculo del pubis, que estamos manejando acá. La inserción va a ser en la línea pectínea del fémur por medial y la acción de este va a ser en cadera, aducción y rotación. El nervio que lo va a enervar va a ser el nervio femoral L2, L3, L4. El aductor largo que tenemos acá nos dice que su origen, este origen del aductor va a ser en el ángulo del pubis, en la cara inferior del tubérculo del pubis y se va a insertar en la línea áspera del fémur entre el vasto medio y el aductor magnus. La acción de este nervio va a ser en cadera, aducción, flexión y rotación, lateral también. El nervio que lo va a enervar va a ser el obturador L3, L4 y una rama del nervio ciático. Vamos con el aductor corto. El aductor corto, dice, su origen va a ser en la cara superior e inferior de las ramas aponeuróticas del fémur. Sobre la línea áspera del fémur también. La acción de este va a ser en cadera, aducción y rotación lateral. Y el nervio es el obturador, L2, L3 y el L4. El siguiente va a ser este que es un grande, que es el magnus, el aductor mayor. Su origen va a ser en la rama inferior del pubis y la tuberosidad isquiática. Luego se va a insertar este mismo músculo por encima, en el tubérculo aductor, por encima del cóndilo femoral, en la línea áspera, ¿sí? En toda esta zona. La acción que va a tener este músculo va a ser en cadera, es aducción y rotación lateral. El nervio que lo va a enervar es el obturador L3, L4, magnus. Y ahora vamos con el último, que es el gracilis.
El gracile su origen va a ser en la mitad inferior de la superficie púbica y la mitad del arco púbico y se va a insertar por la superficie medial del eje superior de la tibia. Este va a tener como acción o su función en cadera aducción, flexión y rotación. El nervio que lo va a inervar va a ser el obturador L3, L4. Gracias.